Buen día, gente del IAE. El domingo siguiente a la resurrección de Jesús, la Iglesia nos propone el Evangelio de San Juan, en el que se recogen las apariciones de Jesús a los apóstoles, en dos escenas. La primera, la que tuvo lugar el domingo de Pascua, el domingo de su resurrección, en la que estaban los 11 apóstoles, 10 apóstoles, más bien, porque no estaba Tomás. San Juan nos va a contar de ese primer encuentro y nos va a contar también del encuentro el domingo siguiente, es decir, justamente hoy, con el apóstol famoso, ya en la historia de la cultura en general, como el desconfiado, como el que no creyó, tampoco el testimonio de aquellos que habían sido testigos de su aparición. Vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 19 en adelante. Es un poquito más largo, siendo domingo nos podemos detener un poquito más. Dice San Juan, refiriéndose al primer domingo. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, tal vez hacía falta por las caras que tenía delante: la paz esté con ustedes. Y recoge entonces Juan, sin solución de continuidad, la misión que les propone y que les encarga. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Un mensaje comprimido que se puede ir desglosando después con datos de los otros evangelios. El Papa Juan Pablo II quiso que este domingo segundo de Pascua se llamara con un nombre propio, el Domingo de la Divina Misericordia, es decir, un domingo donde la Iglesia reflexione en cómo ese Dios nuestro se nos presenta con ese carácter amigable, siempre cercano, perdonador, como le gusta decir al Papa Francisco. Creo que es un neologismo ese. Y se nota ya de entrada cuando Jesús se presenta a aquellos apóstoles que buenos motivos tendrían para pensar que lo primero que Jesús iba a decirles, lo considerábamos ayer con San Marcos, era un reproche. Decirles: ustedes me abandonaron cuando yo les había dicho que iba a resucitar, y hasta con este tonito, ¿no? Sin embargo, Jesús se aparece a aquellos hombres encerrados, llorosos, con miedo, y les dice sus primeras palabras de resucitado: la paz sea con ustedes. Shalom, ¿no? Ya lo dijimos en alguna otra ocasión. Y se los repite como si necesitara hacerles entender que su cercanía con ellos no queda ni siquiera frustrada, ni siquiera ensombrecida por la enorme traición de la que ha sido víctima. Se acerca a ellos con esa actitud siempre amiga, siempre cercana, siempre proponiéndose, nunca poniéndose en la otra vereda, juzgándonos y marcándonos un camino que él no haya recorrido antes. Al revés, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Perdonen como perdona el Padre. Siempre Dios está desde el lado nuestro, o está al lado nuestro, proponiéndosenos como un amigo. Y luego la misión. Esto que yo he hecho con ustedes tienen que contarlo a todo el mundo. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Ayer San Marcos nos decía, también nos decía San Mateo, San Lucas, a que vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Todo esto
culmina no con mi resurrección, sino con el trabajo que les dejo a ustedes de ir llevando la iglesia hasta los últimos rincones del tiempo y hasta los últimos rincones del espacio, a todos los países, a todo el mundo. Pensemos en este pequeño milagro que vivimos de un modo banal, casi como si no fuera algo asombroso, y es que estemos predicando en castellano un evangelio inicial predicado por un grupo de gente ignorante en arameo a 12.000 kilómetros de distancia de acá, a 21 siglos de diferencia de la historia, y misteriosamente, a pesar de nuestros límites, la iglesia sigue abriéndose camino. Faltaba uno de los apóstoles en el primer encuentro con el resucitado, Tomás, que habría salido a tomar aire por el encierro y el enrarecimiento del ambiente en el que estaban viviendo los apóstoles. Habrá elegido salir. Se pierde el primer encuentro con el Señor. Cuando vuelve le cuentan: se nos apareció Jesús. Y Tomás habrá dicho: sí, seguro, se les apareció Jesús, yo no les voy a creer. Tampoco él cree. Incredulidad, siempre está la incredulidad de por medio. Y entonces la gran frase de Tomás, su gran desafío: si no viera sus llagas, si no metiera mis manos en el costado y mis dedos en el agujero de sus llagas, no creería. Siguiente domingo están los 12 apóstoles. Tomás está desconcertado por la tranquilidad nueva que tienen esos hombres que antes estaban tan tormentosos interiormente, y algo tal vez empezaba a interpelarlo dentro, y el Señor con él se aparece cuando los apóstoles están todos juntos. Lo llama a Tomás y le dice: Tomás, acá tenés mis llagas, acá tenés mi costado, vení, comprobá lo que pedías, necesitas esa confirmación, yo te la doy. Y entonces Tomás se acerca y sale de su corazón impresionado, emocionado, aquella frase que hasta el día de hoy repite la iglesia: Señor mío y Dios mío. Hace un acto de fe. Y Jesús le dice una frasecita que es para nosotros: porque me has visto, has creído. Felices los que no han visto y han creído. Se ve como Juan quiere recoger esta frase para repetírsela a los cristianos de todos los tiempos. Se los predicaba a aquellos cristianos que convivieron con él hasta el año 100, ciento y pico después de nuestra era, y que ya no habían visto a Jesús, y sin embargo dentro de aquella comunidad de primeros cristianos iban haciendo una experiencia personal de lo que significaba creer en Jesús resucitado, de reconocerlo en sus vidas, de escuchar su voz en su corazón. Una experiencia personal que se nos pide hasta el día de hoy, y a la que el Señor también trata de reforzar diciéndonos esas mismas palabras. Felices ustedes porque no han visto y han creído. Yo voy a suplir esa diferencia que parece que ustedes no tienen, porque ese encuentro personal conmigo es indispensable. Buscamos el rostro del Señor en este recorrido del Evangelio, y ahí el Señor se nos va a hacer presente. Un par de notas. La primera es que Jesús muestra como decía San José María, sus credenciales. ¿Cómo hago para mostrarles que soy yo y no un espíritu? Miren las llagas que me hicieron en la cruz. Miren el costado que me traspasaron. Soy yo mismo. Llevo en mí mi historia. Llevo la historia en mi carne de los pecados de ustedes, de sus tradiciones. Pero no tengo nada que reprocharles. Todo esto estaba dispuesto yo a vivirlo por amor a ustedes. Domingo de la Divina Misericordia. Y el último dato que consideramos hoy, el soplo. Jesús sopla sobre ellos. El ruaj en hebreo, aquel soplo divino que dio origen al hombre, vuelve a aquel grupo de hombres y reciben una vida de Dios, una fuerza nueva que los va a hacer capaces de iniciar una misión descabellada, que es hablar de un hombre que resucitó y que es Dios, que nos ama. Terminamos esta primera gran semana de repaso del Gran Domingo. La semana que viene vamos a tomar un camino nuevo que es tratar de sacar consecuencias de todo lo que supuso para los primeros cristianos reconocer qué significaba para ellos
que Cristo hubiera resucitado y cómo les cambió la vida. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. Hoy, domingo de la Divina Misericordia, reciban la bendición de Dios misericordioso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo.